Era el año de 1994, cuando Jacobo Grinberg, un hombre enigmático y brillante, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio partir. Nadie escuchó sus últimas palabras. Simplemente dejó de existir. Grinberg no era un científico común y corriente. Él era un explorador del mundo invisible, un hombre que dedicó su vida a descifrar los misterios de la mente, a conectar lo imposible, a entender lo inentendible. Su trabajo desafió los límites de la ciencia y la lógica, acercándose peligrosamente a un terreno prohibido. Su especialidad era la conciencia humana, o mejor dicho, aquello que está más allá de la conciencia. Hablamos de un científico que no tenía miedo de explorar los oscuros secretos de la mente, que vivió con chamanes y que estudió fenómenos inexplicables junto a la famosa curandera mexicana Pachita. Grinberg tenía una teoría que podría cambiar la manera de ver la realidad, pero justo cuando estaba cerca de completar esa investigación tan ambiciosa, algo ocurrió. ¿Qué descubrió Jacobo Grinberg que lo llevó a desaparecer? ¿Quién o qué tenía interés que nunca se revelaran sus hallazgos? Algunos dicen que su desaparición fue una simple casualidad, pero los que conocían su trabajo y su vida saben que detrás de esta historia hay algo más oscuro. En este capítulo te invitamos a sumergirte con nosotros en este misterio, a explorar las preguntas que al día de hoy no han sido respondidas y las teorías que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Esta es la historia de Jacobo Grinberg, el científico que caminó la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural, y que pagó por ello un precio alto. Prepárate, porque después de escuchar esto, tal vez tú también te preguntes si todo lo que sabes sobre la realidad es solo una ilusión. Jacobo Grinberg fue mucho más que un científico. Él fue un explorador de la mente y la conciencia, un hombre con una curiosidad insaciable por descubrir los secretos del universo. Él nació un 12 de diciembre del año 1946 en la Ciudad de México, y desde pequeño mostró una fascinación por los temas más complejos de la mente humana. Su vida estuvo marcada por un trágico evento: la muerte de su madre cuando él tenía apenas 12 años. Este episodio despertó en él la necesidad profunda de entender el dolor, la pérdida y, en última instancia, el propósito de la existencia. A lo largo de su vida, Grinberg se dedicó a comprender aquello que parecía imposible de explicar. Tras estudiar psicología en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, continuó su formación en la Universidad de Nueva York, donde se especializó en los estudios de fisiología y neurociencia. Sin embargo, su curiosidad no se detuvo en los métodos científicos convencionales. Se sintió atraído por las tradiciones místicas y las experiencias
de estados alterados de la conciencia. Grinberg se encontraba en la frontera entre la ciencia y el misticismo. A medida que avanzaba sus estudios sobre la mente humana, se dio cuenta de que no podía encontrar todas las respuestas en la ciencia occidental. Fascinado por las culturas indígenas de México, comenzó a explorar las prácticas de los chamanes y curanderos, convencido de que en sus rituales y conocimientos se ocultaban claves sobre el poder de la mente y la conexión humana con algo más grande que uno mismo. Uno de sus encuentros más famosos fue con la curandera Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita era una sanadora que, según sus seguidores, realizaba operaciones espirituales y curaba enfermedades incurables utilizando métodos que desafiaban toda lógica. Grinberg fue testigo de estos rituales, observando cómo Pachita, en un estado de trance, realizaba incisiones invisibles, manipulaba órganos que los pacientes decían sentir. Este encuentro fue decisivo para él y lo llevó a formular alguna de sus teorías más revolucionarias. El estudio con Pachita, junto con sus investigaciones en neurociencia, llevó a Jacobo Grinberg a desarrollar su teoría quizá más controvertida, la teoría de la red neuronal holográfica. Según esta hipótesis, la mente humana funciona de manera similar a un holograma, donde toda la información sobre el universo y la realidad está codificada en un campo neuronal que conecta a todas las personas y los seres vivos. Esta teoría implica que la conciencia de cada individuo no era un sistema aislado, sino una extensión de una red mucho mayor que podía explicar fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial. Grinberg creía que al entender esta red, los humanos podrían acceder a una sabiduría y conexión universal, algo que podría revolucionar la percepción de la realidad. Su trabajo, pues, fue muy aclamado en algunos círculos, pero también recibió fuertes críticas y escepticismo, especialmente en la comunidad científica más conservadora. Sin embargo, Jacobo estaba convencido de que estaba en el camino correcto y continuó sus investigaciones, adentrándose cada vez más en terrenos desconocidos. Además de su teoría holográfica, Grinberg también se interesó en el estudio de los estados alterados de la conciencia. Estos estados que se podían alcanzar mediante meditación, hipnosis o rituales chamánicos. Esta meditación o este estado alterado de la conciencia les permitía a las personas experimentar la realidad de una forma completamente diferente. Según Grinberg, estos estados de conciencia permitían acceder a información sobre el universo, el cual normalmente estaba oculto en el estado de vigilia.
Su interés en estos temas lo llevó a estudiar las prácticas de meditación de diferentes culturas y a trabajar con personas que afirmaban tener las habilidades extrasensoriales. Para Jacobo, los estados alterados de la conciencia no eran simples alucinaciones, sino un acceso directo a otros niveles de la realidad. Él sostenía que la mente era capaz de interactuar con la materia y que los pensamientos podían tener un impacto tangible en el mundo físico. A medida que Grinberg se sumergía en estos estudios, comenzó a ganar muchísimo reconocimiento en México y en otros países, pero también empezó a atraer la atención de aquellos que no veían con buenos ojos sus investigaciones. En un país como México, donde la religión y la ciencia han tenido una relación quizá un poco tensa, sus teorías comenzaron a incomodar a ciertos sectores. Algunas personas pensaban que su trabajo era un fraude, mientras que otros temían que estuviera accediendo quizá a secretos que no deberían ser revelados. Se dice que Grinberg expresó en varias ocasiones su preocupación por la seguridad de sus investigaciones y de su persona. Era consciente de que sus ideas no solo estaban desafiando a la ciencia tradicional, sino que también podían ser vistas como una amenaza a cierto grupo de poder. Las implicaciones de sus teorías pues eran profundas. Si la conciencia realmente era una red holográfica como lo sostenía, significaría que todos de alguna manera estamos conectados de forma que la ciencia quizás apenas empezaría a comprender. A finales de 1994, Jacobo Grinberg estaba a punto de concluir uno de sus estudios más ambiciosos sobre la conciencia y la interconexión humana. Sin embargo, en diciembre de ese año, simplemente desapareció sin dejar huella. Su desaparición sigue siendo un misterio. No había signos de violencia en su casa, sus pertenencias estaban en su lugar y no hubo pistas de una fuga voluntaria. La policía mexicana investigó el caso, pero nunca encontró pruebas concluyentes sobre lo que realmente pasó. Las teorías sobre su desaparición son diversas y han alimentado la especulación durante todos estos años. Algunos creen que fue víctima de un secuestro llevado a cabo por aquellos que no querían que sus teorías fueran conocidas. Otros tantos piensan que pudo haberse visto obligado a ocultarse debido a las presiones que ya recibía. O también existen teorías más esotéricas
que sugieren que Greenberg alcanzó un nivel de conocimiento tan avanzado que trascendió nuestra realidad. Así, de esta manera, logrando una iluminación que lo hizo simplemente desaparecer de este plano de existencia. Jacobo Greenberg fue visto por última vez un 8 de diciembre de 1994, apenas unos días antes de su cumpleaños número 48. Según reportes, fue su esposa, Teresa Mendoza, la última persona que lo vio. En esos días, Teresa y Jacobo compartían una casa en un barrio en San Ángel, en la Ciudad de México. Sin embargo, algo en su relación había comenzado a deteriorarse en los últimos meses, lo que comentan algunos allegados a ellos. Algunos amigos cercanos afirmaron que Teresa, quien solía ser una persona muy tranquila y reservada, mostraba signos de cambio. Otros dicen que Greenberg le confesó a alguien su preocupación por ella, como si hubieran notado algo extraño en su comportamiento. Las circunstancias en las que Greenberg fue visto por última vez son confusas. No se despidió de nadie, ni dejó ninguna nota sobre una posible salida. Su casa estaba en orden, sus pertenencias personales, incluso sus documentos importantes y manuscritos, no mostraban signos de haber sido manipulados apresuradamente. Simplemente dejó de aparecer. En los días siguientes, su ausencia comenzó a preocupar a sus colegas y familiares, quienes reportaron su desaparición a las autoridades, iniciando una investigación que hasta la fecha no ha ofrecido una sola respuesta clara de su desaparición. A medida que se esparció la noticia de la desaparición de Jacobo, surgieron múltiples teorías, algunas más lógicas y otras, pues, francamente sorprendentes. A continuación les voy a mencionar algunas de esas hipótesis que fueron las más destacadas, por así decirlo. La teoría del secuestro gubernamental, una de las teorías más controversiales, sugiere que Jacobo Greenberg fue secuestrado por una agencia gubernamental de los Estados Unidos. Según esta teoría, el trabajo de Greenberg sobre la conciencia y la red neuronal holográfica, representaba un avance que podía poner en riesgo la estabilidad del conocimiento científico. Algunas personas cercanas a él creen que sus descubrimientos interesaron a organizaciones de alto poder, quienes habrían intervenido para que seguramente o asegurarse de que sus ideas no fueran difundidas. Hay quienes dicen que el gobierno mexicano, con apoyo de agencias internacionales, tenían toda la intención
de mantener controlados los avances de Greenberg, temiendo que su trabajo pudiera utilizarse con fines que no se alineaban al acuerdo de sus intereses. La teoría del experimento sobrenatural. Otra teoría sugiere que Greenberg se aventuró demasiado en el estudio de la mente humana y los fenómenos sobrenaturales, llevándolo a cruzar un límite que lo apartó de la realidad. Esta teoría se basa en la creencia de que Greenberg pudo haber llegado a descubrir una forma de trascender en este plano. Algunos aseguran que sus experimentos con Pachita y su inmersión en rituales chamánicos lo acercaron peligrosamente a dimensiones o realidades paralelas, y que finalmente él mismo fue absorbido o consumido por estas. Aunque suena increíble, algunos colegas de Greenberg afirmaron que antes de desaparecer, él les habló sobre un umbral que quería alcanzar, algo que podía permitirle experimentar una percepción de la realidad completamente diferente. Otra de las teorías es la teoría del crimen pasional. Esta teoría se centra, pues, obviamente en su esposa Teresa Mendoza. Algunos investigadores y personas cercanas a Jacobo sugieren que la relación entre ellos pues se había deteriorado a tal punto que una confrontación podría haber llevado a la tragedia. Durante la investigación se descubrió que Teresa fue la última persona en ver a Jacobo, y se encontraron inconsistencias en sus relatos de los últimos días. Aunque nunca se presentaron cargos en contra de Teresa, las autoridades no descartaron que ella pudiera haber tenido alguna participación en la desaparición. Se especula que en una discusión o algún desencuentro podía haber terminado en un trágico desenlace, y que Teresa, quizá al sentirse acorralada, decidió hacer desaparecer todo rastro de Jacobo Greenberg. Otra de las teorías es la de la huida voluntaria. Otros creen que Greenberg decidió desaparecer pues por su propia voluntad, consciente de que sus teorías y descubrimientos lo ponían en riesgo. Para algunos de sus conocidos, esta vendría siendo la explicación más lógica. Es posible que Jacobo haya percibido que sus investigaciones lo estaban llevando a una situación peligrosa y optó simplemente por ocultarse, quizá ante la depresión de las fuerzas que deseaban silenciarlo. Él mismo planificó su desaparición como un acto de autopreservación,
Aunque esta teoría pues parece un poco más lógica, pues hay preguntas que se plantean. ¿Por qué dejaría atrás su trabajo y sus investigaciones así, simplemente sin avisar a a sus colegas ni sus familiares? ¿Por qué renunciar a una vida dedicada a revelar los secretos de la conciencia? Deja muchas preguntas en el aire. Incluso una, una más de las teorías de su desaparición es la teoría de la intervención extraterrestre. Esta es una de las teorías más esotéricas, por así decirlo. Se encuentra la hipótesis de que Greenberg fue contactado o incluso abducido por seres de otra dimensión. Según esta teoría, Jacobo había alcanzado un nivel de comprensión de la realidad tan avanzado que captó la atención de inteligencias superiores, quienes lo reclutaron, por así decirlo, para continuar sus trabajos en otro plano de existencia. Aunque suena descabellado, algunos de sus seguidores defienden esta teoría alegando que Greenberg siempre mostró fascinación por el contacto extraterrestre y que su teoría de la red neuronal holográfica podría haber sido el puente de comunicación entre diferentes niveles de realidad. Tras la desaparición de Jacobo Greenberg, ya dejando atrás las teorías, las investigaciones policiales pues avanzaron lentamente. Los amigos y familiares de Greenberg exigieron respuestas, pero el caso fue tratado de una manera poco convencional. Aunque la policía entrevistó a su esposa y a personas cercanas, el expediente del caso simplemente se cerró sin llegar a una conclusión definitiva. La falta de pruebas, las contradicciones en los testimonios y el desconocimiento de su paradero han dejado un vacío que al día de hoy sigue sin resolverse. A medida que pasan los años, el misterio de la desaparición de Jacobo Greenberg ha tomado un lugar en el imaginario colectivo, convirtiéndolo prácticamente en una figura mítica rodeada de leyendas e historias que mezclan la ciencia, la espiritualidad y los fenómenos sobrenaturales. Su legado en el campo de la neurofisiología y el estudio de la conciencia al día de hoy sigue inspirando a nuevos investigadores, mientras su desaparición plantea una inquietante pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la curiosidad humana antes de encontrar límites que no deben cruzarse? Quizá sea una pregunta que
nunca tengamos una respuesta, al igual que quizá nunca sepamos lo que realmente le ocurrió a Jacobo Greenberg. Quizá en su búsqueda por entender la conciencia encontró algo que el resto de nosotros jamás debió saber. Este misterio permanece en la sombra como un enigma no resuelto y quizá hasta un rompecabezas sin piezas suficientes. Tal vez el mismo Jacobo Greenberg sea la respuesta que nos falta. Pero a pesar de su desaparición, el trabajo de Jacobo Greenberg continúa inspirando a muchas personas en el mundo. Sus teorías sobre la conciencia y la realidad han encontrado eco en la física cuántica moderna y en estudios sobre la percepción humana. Simplemente para sus seguidores, Greenberg no solo es un científico, sino un visionario que se adelantó a su tiempo. Su vida y sus investigaciones al día de hoy han dejado una marca profunda en el estudio de la mente humana y quizás hasta del universo. Hoy en día el nombre Jacobo Greenberg se menciona en libros, conferencias, incluso documentales. Simplemente su teoría de la red neuronal holográfica sigue siendo objeto de debate y de fascinación. Y su desaparición añade una capa de misterio hacia su persona. Algunos dicen que sus teorías sobre la conciencia y la interconexión eran tan avanzados que estaban destinados a ser entendidas que no estaban destinadas más bien a ser entendidas en ese momento por la humanidad. Otros creen que simplemente estaba en el lugar y el momento equivocado y que su curiosidad lo llevó a descubrir algo que no debía ser descubierto. En este capítulo hemos recorrido a los últimos días de Jacobo Greenberg, el científico que se atrevió a explorar lo inexplorado, y su desaparición sigue siendo uno de los misterios más inquietantes en México, ya que sus teorías de conspiración, especulaciones sobre dimensiones paralelas, hasta la posibilidad de una fuga planeada, cada una de estas hipótesis arroja una sombra distinta sobre este enigma, pero lo que permanece constante es la sensación de que en algún lugar Greenberg alcanzó un conocimiento que superaba el entendimiento común, un entendimiento que quizá lo llevó más allá de los límites de esta realidad. A medida que se acumulan las especulaciones, surgen preguntas persistentes
¿Qué encontró Jacobo en su búsqueda de la verdad? ¿Hasta dónde llegó en sus exploraciones de la conciencia y las redes invisibles que, según él, conectan nuestra percepción de la realidad? Quizá su desaparición no sea solo una tragedia, sino la consecuencia inevitable de adentrarse en terrenos que pocos se atreven a investigar. Justo antes, dándole un giro, justo antes de su desaparición, algunos de sus amigos más cercanos mencionaron algo extraño. Greenberg se comportaba de una manera diferente, como si algo lo estuviera persiguiendo o hubiera descubierto algo que él mismo no alcanzaba a procesar. Un colega, quien prefirió mantener el anonimato, en alguna entrevista relató que Jacobo hablaba de siluetas, que empezaba a ver en las penumbras figuras que aparecían observándolo en silencio desde el borde de su visión. En la noche antes de su desaparición, Greenberg le dijo a esta misma persona que sentía que había llegado al límite de sus investigaciones y que algo inexplicable estaba a punto de suceder. Le pidió por favor que cuidara sus escritos y que si algo llegaba a pasarle, compartiera su obra. Según él, la humanidad ya estaba lista para saberlo. Al día siguiente, Jacobo ya no estaba. Sus archivos, sus notas más recientes y sus conclusiones más importantes habían desaparecido con él. Imagina que en su búsqueda de la conciencia, Jacobo Greenberg logró un contacto con algo más allá de lo visible, y sus estudios sobre la mente y las dimensiones realmente funcionaron, y que él logró abrir el puente hacia otra realidad. Quizá, solo quizás, Jacobo Greenberg no desapareció de esta dimensión, sino que cruzó a otra, a un lugar donde la conciencia no tiene límites, y él mismo encontró una puerta y decidió atravesarla sabiendo que no podía regresar. Y pues amigos, así termina esta historia, con más preguntas que respuestas.
¿Acaso se encontró con verdades que lo llevaron a su desaparición? ¿O fueron sus conocimientos y descubrimientos los que sellaron su destino? Tal vez Jacobo Grinberg sigue ahí, al otro lado, observándonos desde una dimensión que nosotros no comprendemos y que tal vez, solo tal vez, al intentar comprender nosotros su desaparición, con esto hemos dado el primer paso hacia esa misma puerta. Y amigos de la llamada del miedo, si disfrutaron de este episodio, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y recuerden que sus historias son el alma de este programa. Si tienen alguna experiencia paranormal que quieran compartirnos, mándanos un mensaje al WhatsApp con la palabra "quiero contarles mi historia" y nos ponemos en contacto contigo. O si prefieres, también puedes enviarnos tu relato al correo electrónico así junto, la llamada del miedo mx@gmail.com. Así todo juntito, la llamada del miedo mx@gmail.com, para que le demos lectura aquí en el programa. Y pues no me queda más que decirles, nos vemos en el próximo capítulo de la llamada del miedo. Y recuerda que nunca sabemos qué hay más allá de lo que podemos ver.